El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero les digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El contexto actual que vivimos nos ayuda a entrar de una manera más existencial y real, también dentro de la verdad, en la realidad de la palabra del Señor. De hecho, la carta a los Hebreos nos advierte que Cristo es el mismo ayer que hoy y lo será para siempre, porque como dice la Constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, y nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, Cristo es la misma palabra y la única palabra que está en toda la Sagrada Escritura. Es la misma realidad y la única realidad que está en toda la historia humana y la historia de la salvación. Hoy vamos a verlo en dos figuras, Elías y Juan el Bautista. Y digo que el contexto que estamos viviendo en este drama mundial, de tanta angustia, de tanta depresión, de tanta desesperación, de tanto pánico, no solamente para quienes padecen la guerra de un modo directo, tanto en los continentes de Asia como de Europa, ante la amenaza inminente de una guerra nuclear, sino el miedo que se está comiendo los corazones de todos los hombres hoy en el mundo entero, aunque muchos intenten distraerse psicológicamente en otras cosas para no pensar en una realidad que está ocurriendo y que está pasando, y el drama de una inminente catástrofe nuclear es inminente. Las constantes exploraciones científicas de las grandes potencias hoy nos evidencian que el planeta Tierra está en un peligro inminente. Los países con mayor desarrollo económico están buscando lugares donde habitar porque para ellos, desde su análisis científico, este mundo ya está a punto de reventar. No solamente por la amenaza de una guerra nuclear, sino por la devastación de las catástrofes naturales que están arrasando con todo. Y tendríamos que ser muy ciegos o estar quién sabe en qué otro mundo para no darnos cuenta de lo que está pasando. Hace unos cuantos días o un mes, no sé cuánto, vino la catástrofe a España de esa inundación, donde cuando la gente ya estaba muriendo se dio cuenta que se estaba inundando. Fueron cientos de personas. El problema más serio hoy es que la gente se está tapando los ojos y los sentidos ante un drama real y está tratando de vivir en un mundo irreal, y por eso el mundo de la cibernética tiene tanto auge hoy, porque eso es como el que se traba, o el que se fumaba un bareto de marihuana que lo elevaba a otro lado, o el que practica el yagé para ausentarse de una realidad y no estar en ella. Y eso es lo peor que le puede pasar al hombre. Por eso la gente hoy busca entretenciones. Yo que viajo constantemente veo cómo los aeropuertos cada vez son más repletos de gente.
Es increíble que cuando uno viaja, por ejemplo, a Europa, esos aviones son repletos de gente viajando, cosa que no se veía antes con tanto auge. La gente está desesperada, huyéndole a la realidad. El drama que vive nuestro país. La pobre gente tiene la esperanza puesta que derroquen un presidente como el que tenemos y que aparezca uno que sea mejor, que rece el rosario, que viva la Eucaristía. Y esa es la esperanza que tiene la gente. Ya lo hemos tenido. ¿Para qué nos han servido? Si muchos de ellos han sido asolapados. La gente cree que ahí está la salvación y es una mentira. Nosotros en nuestro país ya hemos tenido presidentes de rosario y camándola en mano. ¿Y cómo han dejado nuestro país? Hoy no está mejor, debería estarlo. Si en un partido, en un poder político estuviera la salvación para nuestro país. Hoy el drama en Colombia es espantoso. Nosotros los hermanos lo sabemos, por lo menos los que vamos a esas realidades del Cauca hace 7 años, o a esas realidades del Chocó, en las selvas del Chocó, hace más de 5 o 6 años. Lo hemos visto y lo hemos contemplado. Ahorita que salieron un grupo de hermanos y hermanas para Corinto, Cauca, el epicentro de la producción de droga, y lo que se vive allá, y lo que nosotros contemplamos con nuestros propios ojos cada vez que vamos a esas tierras de misión en el Cauca, tanto en el norte como hacia el centro. El panorama de Colombia no es mejor que el de ayer. Pero lo peor de todo es que la gente está ciega. Lo peor de todo es que la gente le está huyendo a la realidad. Y pregúntenle a un psicólogo qué le pasa a una persona cuando le intenta huir a la realidad, para que vean lo que les va a decir el psicólogo. Pregúntele a un psiquiatra cómo es que se enloquece la gente. Se comienzan a enloquecer porque en la imaginación se comienzan a crear un mundo irreal. Y a eso se le llama una actitud lunática. Y cuando la persona ve que no le coincide con sus emociones que brotan de un mundo imaginario, la realidad, la gente se descompensa y se desequilibra y por eso se asusta y se llena de miedo. Y no se dan cuenta que están viviendo en el planeta Tierra y que están aterrizados en una realidad, pero quieren huir de ella, a como dé lugar. La situación del salmista hoy es esta. Ustedes se leen el Salmo 91 completico y el salmista no le está huyendo a la realidad, la está enfrentando. Y se está dando cuenta que el drama que están viviendo es terrible, porque hace una lectura de todo lo que ellos han vivido desde el momento de la creación hasta las constantes intervenciones de Dios. Incluso asemeja a Israel a una vid, a una viña. Y dice, tú la sacaste de Egipto y la trasplantaste en otra tierra y allí echó raíces hasta llenar el país y su sombra cubría las montañas y sus cepos los cedros altísimos. Pero ahora la has derribado para que la saqueen los viandantes. Pastor de Israel, escúchanos. Hemos fallado y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. El realista se da cuenta que todo este drama que vivimos hoy es culpa suya. Pero también el realista que tiene fe y esperanza en el Señor se da cuenta que hay solución para salir de esto y no es yéndose a pasear, no es buscando refugios por ahí en ambientes sociales, no es buscando refugios por ahí en realidades imaginarias, sino afrontando la realidad y dándose cuenta que la solución es el arrepentimiento. Miren, yo atiendo gente todos los días, la gente está descompensada psíquicamente en niveles atroces. Yo atiendo gente con tratamiento psiquiátrico y le pregunto, ¿tú estás en algún tratamiento? ¿Estás medicado? Sí. ¿Estás medicada? Sí, padre. No les están sirviendo ni los medicamentos psiquiátricos. Padre, y hago el rosario y voy a misa, pero es que no te estás dando cuenta
que antes de hacer eso tienes que vivir una actitud de verdadera conversión real al Señor. Una conversión donde renuncies ya mismo al pecado, a ti mismo y al mundo. Porque el que viene a rezar, el que viene a la Eucaristía y no se ha desligado del mundo, de sí mismo y del pecado, de nada le sirve. Al contrario, va a ir en peor. Se va a enfermar peor. Por eso Santo Tomás de Aquino dice, todos comen el mismo alimento, pero no todos reciben el mismo efecto, refiriéndose a la Eucaristía. A unos les sirve para la vida y a otros para la muerte. Una persona que no ha renunciado al mundo, que quiere seguir viviendo para el mundo, que está amañado en el pecado, amañada en el pecado, que quiere seguir el pecado, que quiere vivir esa vida mundana, que piensa en sí mismo y solamente en sí mismo y en sí misma, y está centrada en sí misma, y viene a la Eucaristía. ¿Sabe para qué le sirve la Eucaristía? Para enfermarse. Hasta que no decida renunciar radicalmente al pecado, al mundo y a sí mismo, la Eucaristía no va a ser un remedio. Eso es como cuando usted junta el agua y el aceite. Mézclelos para que vea lo que pasa. Usted echa aceite en agua y no se mezclan, se separan inmediatamente. Cuando la gracia de Cristo entra a un corazón que todavía no quiere ser de Él totalmente y quiere ser para el mundo y vivir para sí mismo y quiere vivir en el pecado, así se separan inmediatamente. Pero ¿saben qué es lo más doloroso? Que esa fricción se experimenta interiormente y por eso la gente se descompensa. Por eso el Señor decía, o fríos o calientes, porque el tibio yo estoy a punto de vomitarlo de mi boca. O somos o no somos. Elías ya vino. ¿Y por qué? Miren la realidad de Elías. Lo manda Dios a predicarle a un pueblo que era fervoroso aparentemente. En la época de Elías, la cantidad de sacrificios que se ofrecían en el templo a Yahvé Dios eran exorbitantes. La cantidad de peregrinos que subían a Jerusalén era desbordante. La cantidad de profetas. Israel tuvo 3 instituciones muy fuertes y una de ellas fue la institución profética. Imagínense que en época de Elías eran cientos y cientos de hombres y mujeres que recibían el carisma de la profecía. Dios les había dado ese don. ¿Y cuántos profetas permanecieron fieles? Vayan al capítulo 19 del primer libro de los Reyes para que se den cuenta en el testimonio de la Sagrada Escritura cuántos permanecieron fieles. ¿Qué haces aquí, Elías? Porque está huyendo del rey y de la reina, Jezabel, que lo quiere matar. Y le dice el Señor, ¿qué haces aquí? Estoy aquí porque estoy huyendo, me van a matar. Yo he sido el único de los profetas que permaneció fiel. El único. Todos los sacerdotes se pervirtieron, sacerdotes aaronitas y levíticos de la tribu de Leví, se pervirtieron por plata, por poder y por fama. Les gustó más la fama que la fidelidad a Dios. Les gustó más el poder de este mundo que la fidelidad a Dios. Les gustó más el dinero, la plata, que la fidelidad al Señor. Y se pervirtieron. ¿Y por qué estás aquí, Elías? Levántate. No tengo fuerzas. Imagínense, uno que va a predicar ilusionado en que todos van a entender lo que Dios les quiere decir, y cuando comienza su predicación, Elías, todos lo incomprenden. Y le dicen, Elías, tú estás poseído por el diablo. Tú estás engañado. A ti te engañó el demonio. La mayoría de los profetas, nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios, tú no. Fue tremendo lo que vivió Elías. Pues el espíritu de Elías, en esa soledad que le tocó vivir por ser fiel a Yahvé, se mantuvo vivo hasta llegar a Juan Bautista. ¿Cuántos adeptos tenía Juan el Bautista cuando lo encarcelaron?
Les dio miedo que les pasara lo mismo. Y Juan el Bautista se quedó solo, pero que se quedó muy bien acompañado con el Señor. Y Herodes, que era el rey de Judea. ¿Qué significa de Judea? Era el rey de los judíos. Roma lo había dejado como rey para que protegiera la religión judía, la fe judía, el culto. Hasta les hizo un templo a los judíos bellísimo para que pudieran hacerle culto a Yahvé. Y ese Herodes fue el que mató a Juan el Bautista. ¿Y saben por qué? Porque los sacerdotes de aquella época se sintieron fastidiados con Juan el Bautista. Porque llegó Juan el Bautista, ellos allá diciéndole a la gente, estamos en gracia de Dios, vamos para la santidad, estamos haciendo lo correcto. Y llega Juan el Bautista a decirles, no, están en pecado, eso que están haciendo no agrada a Dios, conviértanse, raza de víboras, y tienen que purificarse. Ay, no les gustó. Y llevaron a Juan el Bautista hasta la cárcel. Si ustedes y yo queremos ser fieles a Jesús en un tiempo como estos, ¿saben lo que nos va a pasar? Si le queremos ser fieles, ¿sí? ¿Sí saben lo que nos va a pasar? El mundo no nos va a querer. ¿Y saben qué dijo Benedicto XVI? Lo dijo en el 2019, que este mundo ya se estaba construyendo un credo. Lo dijo, ahí está en la entrevista que le concedió a su biógrafo oficial Peter Sewell. ¿Qué significa tener un credo? Que este mundo sí cree en Dios, cree en Jesús, cree en el Espíritu Santo, cree en la Virgen, cree en San José, cree en los santos, cree en la Iglesia, pero a su manera. La prostitución que hoy hay, doctrinal, dentro de la Iglesia, es espantosa. Espantosa. Porque este mundo ya se creó su propio credo. Y Benedicto XVI dijo que el que no lo profese está condenado a la exclusión y está condenado a la excomunión. Ustedes saben quiénes fueron los primeros que excomulgaron a Benedicto XVI. Mismos sacerdotes de la Iglesia Católica. Él cuenta en su libro póstumo, tanto en vida, porque tiene un artículo, allí un ensayo que escribió tanto en vida y después lo dejó para su libro póstumo, donde dice cómo en seminarios de Estados Unidos y de Alemania le prohibían a los seminaristas leer los libros del cardenal Joseph Ratzinger. Y eran obispos. Si alguno por ahí escucha, hay algunos que les gusta escuchar esto, sabrán que son así. Los primeros que excomulgaron a Benedicto XVI no lo pudieron hacer jurídicamente, pero sí lo hicieron con la fuerza imperante de los medios de comunicación, de la desacreditación, de la calumnia, de la difamación, de la mentira. Cuando el Papa Benedicto, dentro de un diálogo y un camino de diálogo, recibió a algunos obispos de Lefebvre porque le habían pedido comunión con la Iglesia Católica, se levantó un avispero dentro de la Iglesia, entre cardenales, obispos, sacerdotes, contra el Papa, que le tocó escribir una carta pública. Todo eso está en la página oficial del Vaticano. ¿Qué nos dice eso? Que muchos obispos, sacerdotes, teólogos, laicos, religiosos, religiosas, ya profesan el credo del mundo. Es un Dios muy diferente al que predicó Juan el Bautista. Es un Jesús muy diferente al que predicó Juan el Bautista. Es un Espíritu Santo muy diferente al que predicó Juan el Bautista, que tenía el espíritu de Elías.
Es un Cristo muy diferente al que ama a la Virgen. Un Padre de los cielos muy diferente al que ama a la Virgen. Un Jesucristo muy diferente al que ama a la Virgen. No crean que este mundo es muy sutil, porque tiene religión y es católica también, ¿sí? Satanás es muy astuto. Menos mal el catecismo en el numeral 675, para que la gente no se asuste, la iglesia no se escandaliza de esto ni se asusta. Numeral 675, vayan y búsquenlo para que vean. Y ahí en adelante nos describe el magisterio de la iglesia cómo funciona esto. Y cómo este es verdaderamente el poder del anticristo. Dicen que va llegando a su máxima expresión, dice el catecismo, tomando la constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II cuando habla de la índole escatológica de la Iglesia, porque el concilio también lo vio y nos lo profetizó. Lo que pasa es que qué pecado, la gente anda hoy tan confundida que no leen el catecismo, no lo estudian, no leen el concilio, no lo estudian, pero la Iglesia nos lo advirtió. La Gaudium et Spes nos dijo, vean, pongan cuidado porque esta fuerza antimoral es muy poderosa. Y aquí están las soluciones. Volver a Cristo, volver a Juan el Bautista, volver a la palabra de Dios, volver a la tradición de la Iglesia. Todos los que hagamos eso, ¿saben qué nos va a pasar? Ya nos tienen listos apuntando, ¿sí? Ya el mundo dijo, prepare, listos y está a punto de disparar fuego. Y Jesús decía, yo vine a prender ese fuego y cuánto deseo de que ya esté ardiendo. Ustedes saben que la época de los mártires siempre ha sido época de gloria para la Iglesia. Por eso la Lumen Gentium dice que este tiempo es el tiempo del testimonio y del Espíritu. Vienen momentos gloriosos para la Iglesia. Va a haber derramamiento de sangre por amor a Jesucristo y a la verdad para que se levante la belleza de la vida divina en este mundo. Decían los santos, hay un padre de la Iglesia, Tertuliano creo que era, quien decía, bueno, no recuerdo, pero lo dicen los padres de la Iglesia, sangre de mártires, semilla de cristianos. Dios necesita sacrificios verdaderos, hostias vivas, que se inmolen hoy para que el mundo crea, y entonces el mundo creerá que Dios está vivo. Cuando vea católicos coherentes, consecuentes, y no llevados por el miedo y la cobardía, valientes como Juan, dispuestos a perderlo todo como Juan. La gente no está enferma de problemas físicos, está enferma de cobardía y de miedo. Así están muchos católicos hoy dentro de la Iglesia. La cobardía los está consumiendo, el miedo se los está tragando. Y por eso apostatan tan fácilmente de la verdad. Juan el Bautista es un referente hermosísimo para acelerar la venida del Señor. Si Juan hubiera dado testimonio como lo dio, Cristo no se hubiera podido manifestar con tanto esplendor, gloria, sanando enfermos, curando ciegos, resucitando muertos, proclamando el año de gracia del Señor. Para que Cristo venga nuevamente con esa gloria, necesita el sacrificio de los Juanes Bautistas de hoy. Y hay algunos dispuestos a jugársela toda. Me encontré con una niña, 11 o 12 años. Me impactó porque antes de conocerla me hablaron con mucha preocupación de ella, como de una persona enferma, rara, extraña, para que orara por ella. Cuando la conozco, me dice la niña, me mira a los ojos, vivió la Eucaristía con un fervor que me impactó.
hasta yo lo sentía en mi corazón. Era una cosa, cuando uno encuentra en la asamblea, se conecta uno en la asamblea con personas que están en el mismo espíritu, eso yo no sé cómo explicarles, pero así sea una solita. Eso es un estado de gloria porque es la emoción de Cristo ante una persona que vive piadosamente la Eucaristía. Y entonces terminamos la misa y se me acerca la niña y me mira a los ojos y me dice: Padre, rece por mí, que yo quiero ser santa. Yo dije, con razón, están asustados con ella y le dicen rara, esta niña. Y no fue imaginación lo que yo viví dentro de la Eucaristía. Imagínense, Jesús escuchando a esa niñita en el sagrario que va al Santísimo, que ayuna. Imagínense cuando va al sagrario y le dice: Jesús, ayúdame porque yo quiero ser santa. Yo creo que el corazón de Cristo se enciende de una alegría y de un amor. Si a mí se me encendió, ¿cómo se le encenderá al Señor? Esos son los Juanes Bautistas que uno se encuentra hoy, que vale la pena mirar, no la mediocridad dentro de la iglesia, porque en la iglesia hay gente muy mediocre. Y dice el Salmo 91, y aunque crezcan como la hierba y se esparzan los malhechores, serán derrocados para siempre. Pero tú, Señor, permaneces vivo para siempre. Nosotros no podemos mirar al que no lo entusiasma a uno para el cielo. Uno no se puede entretener con quien no lo entusiasma para la vida eterna. Uno no se puede detener a escuchar a quien a uno no lo entusiasma para ser santo, para entregarlo todo por el Señor, para ser fiel, para renunciar al pecado, odiar al pecado, aborrecer el mundo. Eso no hay que escucharlo, porque eso es como la epidemia. Es una peste que crea insatisfacción, amargura, tristeza. Y hay cristianos así, que el momento más aburridor de ellos es la Eucaristía. Eso no hay que mirarlo. Hay que mirar a aquellos cristianos como esa niña, que el momento más feliz para ella es la Eucaristía. Eso entusiasma. Como esa niña que el momento más feliz para ella es el Santísimo. Yo estos días viví una renovación sacerdotal con mi familia. Estuve unos días con ellos, nos fuimos de descanso. Y yo siempre tengo el Santísimo, los pongo en algún lugar para hacer mi adoración personal. Y a veces pasaba y miraba de reojo a mis sobrinitas allá sentadas en el Santísimo. Ay, yo decía, yo no estoy pudiendo ver un retiro sacerdotal más grande y entusiasmador que este. Es que es la alegría del Señor. Ver a mi papá por allá en los momentos de recreación de los unos con una Biblia en la mano, y yo lo miraba, no me dijo ni una sola palabra, ni me dijo: mi hijito, sea santo, no. Allá lo veía meditando la palabra y yo decía: uy, esto a mí como sacerdote me hincha el corazón, me hincha el corazón. Es un tiempo del testimonio, pero hay testimonios frente a Jesús Eucaristía, frente a su palabra, que lo único que producen es espanto. Es espanto. Y eso no lo debe mirar uno. Hay que mirar a Juan el Bautista, que su gozo y su alegría era la voluntad del Señor. La alegría de San Juan Bautista fue cuando vio al Cordero de Dios, que lo vio, y de una les dijo a todos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Y dice él: es que cuando el novio ve que llega el esposo, se siente feliz de la llegada del esposo, y por eso yo ahora me aparto. Así hizo San Juan Bautista. Es necesario que tú crezcas y que yo mengüe. Y lo hizo perfecto, porque apareció Cristo y se dejó matar, para que Cristo apareciera con todo su esplendor. Esos son los santos, que lo único que hacen es vivir
para mostrar al Señor. No se muestran a sí mismos. No se dan espectáculo a sí mismos. No andan haciendo propagandas humanas de las glorias humanas, sino de la gloria del Señor. Y solo Cristo, y nada más que Cristo. Porque al anticristo solamente le gusta la alabanza humana. Y ustedes encuentran cristianos de mentiras, porque son de mentiras, decía en la iglesia, solo basándose en glorias humanas. Y no muestran a Cristo por ningún lado. Y es la gloria de Cristo. Para eso vivimos nosotros, para que Cristo brille. Y para eso es este tiempo de Adviento. Para que el 25 todos podamos ver claramente la luz que es Cristo, no otra luz. No nos dejemos entretener con otras luces, con otras apariencias. Solo ese niño que va a nacer en ese pesebre tiene que atraer nuestra mirada, nadie más. Ninguna entretención por ahí. Solo Cristo y nada más que Cristo. Y vamos a ver cómo el demonio se va a revolcar, porque no le gusta para nada esto, le fastidia. Así son los espíritus rebeldes del infierno, los espíritus cerrados del demonio, que se oponen a la luz del Señor. Es necesario que Cristo brille, como hacían los mártires cristeros. Viva Cristo Rey, que viva la Virgen de Guadalupe, no más. Que el Señor nos dé la gracia de llegar a este tiempo de Navidad anhelando solo ver al Señor y nada más, como nos lo quiso presentar Juan Bautista y como hoy el salmista lo está pidiendo: Pastor de Israel, ven a auxiliarnos tú. Que no nos pase como en el Evangelio, lo que está testimoniando Jesús. Digo, ya vino Elías, pero no lo quisieron reconocer. Vino el Hijo del Hombre y tampoco lo quisieron reconocer.